No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes en este hermoso día, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Qué buena decisión haces en creer, en confiar, en darle toda tu confianza y tu vida a aquel que no miente, a aquel que te ama, a aquel que sustenta tu vida. Ese es Dios eterno, nuestro Dios eterno en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te felicito donde quiera que estés. Si vas rumbo a tu trabajo o estás en tu trabajo, rumbo a tu escuela, si estás en tu auto, gracias por estar conectado, gracias por este deseo y esta hambre y sed que tienes de la palabra. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada, mi preciosa esposa, Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas nuevas y queremos dar la bienvenida a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Desde luego, el video en vivo en la plataforma Facebook y el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos por su compromiso, familia Calvary, su compromiso en las oraciones, su amor por la verdad, sus aportaciones que hacen posible que este programa suceda. Gracias a Omega Insurance, recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y nuestra amada iglesia, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. También queremos decirles que ya estamos en el capítulo 20 y vamos a ver que ahí aparece un gran trono blanco. Así es de que por favor quédate con nosotros en este programa y a lo largo de la semana para ver qué dice y qué significa este gran trono blanco. Así es, a lo largo de toda la Biblia tenemos diferentes tipos de juicio. El Señor, de alguna manera hace juicios remediales, de alguna manera hace juicios porque termina con la maldad, son juicios locales, pero este juicio es muy especial, ¿verdad? Hay que hacer una diferencia. No estamos hablando del juicio del gran trono, del tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde el Señor trata con los creyentes. Este es el juicio final, donde finalmente Dios va a tratar con el pecado de cada persona no arrepentida de toda la historia humana. Pero vamos a estar hablando de esto y vamos a estar extendiendo este hermoso concepto. Pero es importante por eso tener todo el consejo de Dios, porque sería un crimen no hablar o no advertir de lo que viene. Como bien hemos venido diciendo, estas mentiras, no solamente es una, muchas mentiras de qué es lo que va a pasar después de la vida, y los budistas dicen algo, y el Islam dice otra cosa, y el New Age dice otra cosa, y los espiritistas dicen otra cosa. Pero recuerda, solo hay una verdad. Solo hay alguien que tiene autoridad para decirnos la verdad, y ese es Jesucristo, y ese es Dios en su palabra, este libro sin igual. Todo lo demás viene de la imaginación humana, viene de un corazón que está siendo movido también por precisamente el corazón incrédulo, demoníaco, dice la Biblia, doctrinas de demonios que quieren engañarnos. Y el ateísmo, todo esto de que no hay cielo, no hay infierno y todo está aquí, todas esas son mentiras. La palabra de Dios, el consejo de Dios nos dice lo que viene, este juicio venidero, y por eso predica una y otra vez el arrepentimiento. Por eso es necesario entender el valor, el peso de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Sí, definitivamente. Muchas veces tenemos estas filosofías que nos dicen, no hombre, pues ya después de la muerte no hay nada. Entonces come, bebe, deleítate. Y lo que vemos es una miseria moral, una miseria espiritual, una miseria social, familiar. Todo eso tiene un impacto en tu vida. No es solamente comamos y bebamos que mañana moriremos. Todas estas cosas traen una consecuencia de derrota. Al final, todo esto que te promete tanto, te deja con las manos vacías y te deja en esta situación. Miseria espiritual, miseria moral, miseria financiera, miseria social y miseria a nivel familiar. Así es, y esto se refleja en la sociedad. Mira la sociedad cómo está precisamente por esto, y por esta mentira de que Satanás pone en tu corazón, de alguna u otra manera
La mentira detrás de todo esto es, no vas a dar cuentas, haz lo que te dé la gana. Exacto. No hagas caso a Dios, no hagas caso a la verdad, menospréciala. Y finalmente la Biblia nos enseña con toda claridad este evento que sí viene, que como te digo, sería un crimen no predicarlo. Y vienen todas estas mentiras de religioso, quieres meter miedo. No, queremos hablar la verdad. Sí, ¿verdad? siempre es esa mentira de, ¿quieres manipular a través del temor? No, no es así. Oye, ve a un doctor. Tú no quieres un doctor que no te diga, para no hacerte sentir mal, que tienes una enfermedad terminal. Sí. Tú quieres un doctor que te sea franco y que busque la mejor manera de librarte de un cáncer. Y si tiene que envenenar tu cuerpo con quimioterapias, si tiene que darte radiaciones mortales en orden de salvarte la vida, tú vas a decir, venga, quiero vivir, venga, no quiero esto. ¿Cuánto más la salud de tu alma? Claro. ¿Cuánto más tu eternidad? Requerimos a alguien que nos diga la verdad y tenemos la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es son estos rayos X, CT scan. Tenemos la mejor herramienta que nos muestra y nos dice lo que viene y nos advierte. Y no solamente nos advierte, nos da la salida. Claro, lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Así es, no nos dejen condenación, nos da una oportunidad para que no vayamos a ese lugar. Es un lugar al cual no quieres estar, no deberías estar, al cual Dios no quiere que vayas y al cual puedes no ir a través de Jesucristo. Sí. Y delante de nosotros está este último evento, ¿verdad? El hombre ante el tribunal de Dios, el momento más terrorífico que nadie pueda imaginarse. Y aquí vamos a ver finalmente el final, valga la redención, de la historia de rebelión, la historia de maldad, la historia del pecado, la historia de la incredulidad. Sí, nos vamos a dar cuenta de que no hay tal batalla del bien contra el mal. Hay solamente una sola verdad y un solo destino para la maldad. No hay una batalla, no se puede esta batalla. Siempre deja de pensar en películas. Ven a tu Biblia y ve lo que dice tu Biblia. Así es, y hay algo muy importante. Esta es historia fidedigna y tienes que guardar esto. La vida no termina cuando morimos, apenas comienza. Y ese momento tenemos que tenerlo firme. Las palabras y la cosmovisión y el adoctrinamiento y todas estas cosas que vemos en películas tienen ese fundamento satánico de engañarte, de dormir tu conciencia, de hacerte creer que esto no es real. Pero es importante para nosotros. Si tú lo estás escuchando, necesitas hacer provisión para lo eterno. Tienes que tener en cuenta estas dos cosas. Tienes que pensar, si tú eres creyente, 2 veces cuando no quieres caminar con el Señor. Cuando la tentación toca tu puerta, cuando la prueba llega, cuando hay circunstancias difíciles, cuando hay persecución por causa de la verdad. Todas estas cosas que nos hablan del juicio del gran trono blanco, del cielo que nos viene hablando el siguiente capítulo, ¿verdad? Son cosas que nos deben mover en esta vida para caminar en la verdad. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, hoy vamos a estar viendo esta semana cómo este día viene y por gracia de Dios, como te digo, si estás en Cristo nos vamos a dar cuenta la manera en la que no tienes que estar ahí, ¿no? Y esto es importante, por eso es necesario entender todo el consejo de Dios y no salirnos de él. ¡Qué error! Pablo lo dice con toda claridad. No, si alguno no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es tan bendecido, nada sabe y delira acerca de montones de cosas que dice ahí, ¿verdad? Y tenemos que conformarnos porque ahí tenemos todo lo que necesitamos. Y bueno, este juicio, ¿cuándo sucede? Sucede después que la historia humana termina y fíjate, dice así. Vamos a leer un versículo. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos este final que nos muestra lo que sucede después de la vida y después la eternidad. Así como hay una eternidad en los cielos, también hay una eternidad en el infierno y en esto que es tan real. Y tenemos esta advertencia. Y comienza el versículo 11a. Vi este gran trono blanco que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y no se encontró lugar. Bueno,
¿te acuerdas dónde nos quedamos? La batalla de Armagedón termina, ¿verdad? Y después, en el milenio, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, pues vámonos a la eternidad. No, mi hermano, queda todavía este momento, después de que termine el milenio, esta sentencia final justa en la cual en su misericordia Dios está mostrando de su mano, ¿verdad? Delante de nosotros, dándonos este futuro que sin duda va a suceder. Estamos viendo al juez de toda la tierra sentado en trono de su juicio, en su gran trono, haciendo este trono siempre que lo vemos en la Biblia nos hace alusión a su poder, a su majestad, a su autoridad, ¿verdad? Y de todas las veces que el Apocalipsis los menciona, este es el asiento del gobierno soberano de Dios, ¿verdad? Y yo creo que este color blanco también nos habla de su pureza, de su santidad, de su justicia. Qué momento tan impresionante. No sé si a mí me ha tocado estar en cortes, claro, ¿verdad? Y es imponente cuando estás hablando de una corte humana. Ahora imagínate una corte celestial. Claro, debe de ser muy impresionante eso. Yo creo que ahí todo el mundo calla, ¿no? O sea, como dice en uno de los profetas, calle toda la tierra delante de Dios, ¿no? Así es. Ahora fíjate cómo explica un poquito más grande este escenario Daniel, en Daniel 7, 9 al 10. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Así es, aquí tenemos este momento, ¿verdad? Este juez, ¿quién es este juez que está sentado en el trono? Pues vamos a entenderlo, fíjate, es algo interesante, porque nos vamos a dar cuenta a quién le toca juzgar. Y claro, pon atención, porque está hablando de este Dios eterno sentado en su trono. Fíjate lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis 7:10. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Te leo el siguiente, dice, ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus siervos le adorarán. ¿Quién es el que está sentado en el trono juzgando? Jesucristo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Quien está en el trono con el Padre, ¿verdad? Pero en este momento es impresionante porque este abogado deja de ser abogado y se convierte en juez. Exactamente. ¿Verdad? Y uno con el Padre, una misma naturaleza, uno con el Hijo, el Padre, ¿verdad? Es importante, Él es el que le toca todo juicio. ¿Por qué decimos que es Jesucristo? Aunque fíjate cómo Juan no está haciendo una diferencia, ¿no? Y los está mostrando como juntos. Fíjate lo que dice Juan 5, 22, 26 y 27. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Fíjate lo que dice en Hechos 17, te lo leo. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Claro. ¿Verdad? Ese es el juez, el hombre que ha designado, el infinito Dios hombre Jesucristo. De ello ha dado pruebas a todos levantándolo de los muertos. ¿Quién es este? Jesucristo. Fíjate, Romanos, por favor. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Otro texto contundente, 2 de Timoteo 4, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Qué te dice esto? No, pues es una prueba contundente de que Jesucristo es el que ya no está en posición de abogado, ahora está en posición del juez. Así es, y además es una prueba impresionante de que Jesucristo y Dios son uno, ¿verdad? Claro. Son uno. Toda esta cuestión de que un Dios chiquito, de que quién sabe qué, cuidado, eso es gnosticismo, esa no es enseñanza bíblica. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas. Este Juan no está haciendo una diferencia, ¿no? Es importantísimo conocer al Dios vivo, es importantísimo conocer al Dios de la Biblia, ¿verdad? No un falso Cristo, por ejemplo, que predique el Corán, ¿verdad? No un falso Jesucristo hecho a la imaginación humana, ¿verdad? Que muchas veces es pusilánime, incapaz de levantar la voz, ¿verdad? Sí. Incapaz de que no, como Él es amor, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? No, Él es buena onda, y como es buena onda, Él me apapacha todos mis pecados y no me pide nada que a mí no me guste, nada que me incomode. Sí. Cuidado, ese es un Dios hecho a tu imagen. Tenemos que conocer al Dios vivo, ¿verdad? Vemos a Jesucristo como la máxima autoridad, ¿verdad? Haciendo justicia,
haciendo justicia. Finalmente toda blasfemia, ¿verdad? Todo pecado es juzgado y el abogado ya no es un abogado, sino un juez implacable, porque lo que estamos viendo, sí. Sí, vemos a Jesucristo en la cruz muchas veces sufriente, vemos a Jesucristo, sí, pero tienes que recordar que no quedó ahí, y muchas veces tenemos esta imagen de Jesucristo golpeado en la cruz, traspasado, no abriendo su boca, pero eso fue únicamente el momento del precio tan grande de la salvación, pero eso no quiere decir que estás ahí en esa posición. Ahora viene como el juez. Por eso es importante entender toda la palabra de Dios para entender quién es este Dios, Sí. ¿verdad? Cómo no puede haber amor sin justicia, ¿verdad? No puede haber amor sin verdad, sin entender lo que es Dios en todo su carácter. Dios es amor, pero entender el amor que la palabra de Dios nos muestra como amor, ¿verdad? Un amor que trae en sí mismo sufrimiento, ¿verdad? Porque si no, solo mira la cruz. Date cuenta de eso. ¿Quieres ver el amor? Mira la cruz. El amor significa sacrificio, servicio, significa negarse a ti mismo, significa ver por lo de los demás. Es un amor incondicional, no es un amor egoísta, no es pasión que me dice, ay, lo que a mí me guste. No, es cómo puedo bendecir a los demás, aunque a pesar me cueste a mí. Ese es el tipo de amor en el que debe estar basado un matrimonio, es el amor agape, ¿verdad? El amor sacrificial, claro, que no busca razones. Ay, es que ya no te quiero, ya no me gustas. Ese no es amor. El amor dice, yo decido amarte, decido servirte, decido darte valor, decido darte dignidad, decido tratarte como alguien que al que valoro tanto, ¿verdad? No sé si lo tengas, no sé si lo seas, pero yo decido hacerlo. Claro. Ese es el tipo de amor que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y estamos viendo en cuanto a esto, ¿verdad? Ese amor que también exige verdad. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y eso es lo que estamos viendo en Jesucristo, este maravilloso Señor, que en este momento ya no es el abogado, ya no es el Jesucristo, ¿verdad? Aquí ya terminó toda oportunidad de misericordia. ¿Por qué razón? Porque los hombres agotaron toda posibilidad de misericordia, porque no quisieron, porque Dios hizo una y otra cosa en la vida de cada persona y la persona dijo, no quiero, y el Señor dice, respeto lo que no quieres y ahí te dejo en esa oportunidad. Y bueno, finalmente dice el versículo 20, 11b y con eso nos vamos a un corte. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para él. Vamos a ver en un momentito más qué habla de esto. Vamos a un pequeño corte comercial. Te dejamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Estamos en este versículo 1b, donde si se acabas de conectar con nosotros, estamos hablando del juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Y delante del cual dice el versículo 21, huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Esta palabra huir implica algo que sucede rápidamente, ¿verdad? Alguien escapando, esquivando. Entonces lo que está pasando es que para este momento nos está haciendo alusión la palabra de Dios que finalmente la historia humana termina, ¿verdad? Este cielo y esta tierra va a estar haciendo este énfasis en los siguientes capítulos, ¿verdad? En el siguiente capítulo especialmente, que dejan de existir. Lo que Dios creó en 6 días, se tomó su tiempo para hacerlo bueno en gran manera, que después fue corrupto por el pecado del hombre, o corrompido, ¿verdad? El Señor lo va a deshacer en un instante, ¿verdad? En un instante va a descrear todo lo creado, ¿verdad? Entonces es lo que estamos viendo, porque dentro de la eternidad nos vamos a dar cuenta que hay cielos y tierra nueva y nada manchado por el pecado puede pasar a ese lugar, ¿verdad? Y todo lo que es sucio va a quedar absorbido por lo que es la vida y va a haber una nueva creación completa, cielos y tierra nuevos. Mira cómo lo dice 2 de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis ustedes de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia. Así es, aquí tenemos una clara explicación y por qué Dios está tan interesado en nuestra eternidad y por qué la Biblia nos muestra tanto nuestra necesidad de esta perspectiva eterna, porque finalmente los cielos van a desaparecer. Quizá en una implosión instantánea, ¿verdad? Según la ciencia, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Pero obviamente los que neciamente niegan al creador que es Jesucristo, ¿verdad? El que hizo todo, que es Dios. Pero Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quienes son todo, de la nada crean todo lo que existe porque ellos pueden y asimismo de la manera lo van a descrear. Van a tomar toda su materia, todo lo que les pertenece y va a crear el Señor un nuevo cielo y una nueva tierra. Dice en otras imágenes como un pergamino se enrollará, ¿verdad? Los elementos, las partículas más pequeñas, ¿verdad? Los átomos, subátomos, todo se disolverá en un instante y lo que se ve va a ser consumido va a ser descreado para volver a ser creado. Pero es importante, como te decía, qué necesario para un creyente, para un ser humano, el hacer tesoros en los cielos. Ojalá que pudieras ver con claridad cómo este mundo está diseñado para distraerte, cómo este mundo está diseñado para hacerte pensar que vas a ser eterno en esta tierra. Siempre lo menciono, pero no sabes si siquiera tienes el siguiente segundo. ¿Cuánta gente hemos oído, verdad, que por un aneurisma está comiendo sus taquitos y ahí mismo cae muerto? Claro, ¿verdad? Se acaba la vida. O simple y sencillamente vas en tu coche y dices, bueno, el año que entra voy a hacer esto, aquello, y de repente ya no pasas de ese día. Uh-huh. La realidad es que debemos entender que somos seres temporales en esta tierra, que nuestra vida no está, aunque nos manden todo este paganismo de que yo muevo ¿cómo se llama? Las energías del mundo y las vibras y que ponte esto para la buena suerte y aquello, que son paganerías, ¿verdad? Que son cosas que la Biblia prohíbe, hacer todo este tipo de cosas. Yo no puedo manipular esas cosas. La Biblia es clara cuando me dice que el Señor es el que tiene mis días y Él sabe cuándo iban a ser y Él sabe cuándo me va a llamar a cuentas. Por eso es tan necesario aprender a hacer tesoros en los cielos, ¿no? Y no caer en la mentira del materialismo, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a vivir eternamente en este mundo, absolutamente nadie, ni tampoco este mundo va a permanecer eternamente. O sea, para todos los que dicen, no, pues es que yo vivo para dejar un legado de esta tierra. Sí deja un legado, pero tiene que ser un legado eterno. Claro. No una cuestión de aquí, porque las estatuas que dejes o los libros que dejes o los monumentos que logres hacer o todas estas cosas van a dejar de ser. Sí, todas estas cosas van a dejar de ser. Como bien dices, nos obsesionamos muchas veces con todas las cuestiones de legado material, cuando realmente deberíamos de estar interesados en dejar un legado espiritual y un legado de carácter, que las personas que están a tu alrededor, en este caso tu esposa, tu esposo, tus hijos, puedan ver en ti carácter. ¿Por qué? Porque si tenemos el carácter de Cristo, el carácter de Dios, el Señor nos bendice. ¿Por qué? Porque dice, riquezas, honra y vida es lo que precede a un corazón que le obedece, a un corazón que le honra. Y no estoy hablando de riquezas que te vas a hacer el más rico del mundo, simplemente riquezas espirituales, simplemente estando contento, con sustento, con abrigo, con lo que Dios te vaya prosperando, vas a estar ahí. Riqueza, honra y vida es lo que precede a un corazón que honra al Señor. Así es. Y sin embargo hay montones de textos, salmos diferentes que nos dice que no va a quedar memoria de lo que fue. De lo que hay aquí. Se va a desvanecer, va a desaparecer como quien se lleva el polvo, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos enseña eso. Ten una perspectiva eterna. Utiliza los bienes temporales como una oportunidad para avanzar las cosas eternas. Aprende a vivir, eso es aprender a vivir con sabiduría, ¿verdad? Cuenta tus días de la manera correcta, cuenta tu energía, tus recursos, lo que tú eres, no para tesoros vanos que se van a desaparecer y que no vas a ver quién se va a quedar con ellos y al final del día no va a quedar nada de ellos porque viene este final. Porque cuando muramos, te lo repito, apenas comienza la vida. Necesitamos entender eso. Porque es algo importante. Los muertos serán juzgados por Dios. Y eso es importante que nosotros debemos saber. ¿Tenemos arreglado ese problema, esa situación? Sí, y de acuerdo a que van a ser juzgados, de acuerdo a lo que está escrito en esos libros. Así es, eso es lo que nos dice el siguiente texto. O sea, Dios no escribe tu historia. Perdóname, tú eres el que la escribe. Así es, la escribes en tus decisiones, en diferentes cosas, el Señor las corrobora porque Él es eterno y Él sabe lo que va a pasar, pero tú también cada día tienes esta oportunidad de decidir por la verdad, de venir al Señor. Eso está dentro de ti, aunque Dios es soberano,
tú tienes en este momento. Hoy estás escuchando esto, tú decides si lo tomas o no lo tomas, tú decides qué vas a hacer, qué dirección vas a tomar. Fíjate lo que dice Apocalipsis 20:12a. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Así es, aquí está. Llega este momento, por eso hay que hacer tesoros en los cielos, por eso es que necesitamos esta perspectiva eterna, aunque este no es el mismo caso de los creyentes, porque hay una diferencia. Claro. Entre aquellos que son incrédulos y aquellos que son creyentes. Recuerda, este es el juicio del gran trono blanco que está dirigido a los incrédulos, a todos aquellos durante toda la historia humana que no creyeron, que murieron, que están en el Hades, ¿verdad? Que están en el lugar de los muertos. Pero por eso nos dice algo muy importante. Eternidad hay en nosotros. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie, ¿verdad? Resucitados. Esta es una resurrección para vergüenza eterna. Algún día eso es lo que nos dice la Biblia. Ahorita vamos a leer algunos textos. Pero es importante, todo lo que ves, lo que puedes palpar, todo sistema humano de gobierno económico, toda falsa religión, todo lo que se pueda decir que es en lo que consiste la actividad de la vida humana, todo va a dejar de ser, menos una sola cosa, el ser humano y su eternidad que tiene en su corazón, porque Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y entonces es importante. ¿Quiénes van a estar delante de este trono? Te lo repito, no los creyentes. Nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, al bima, así como le dicen en inglés, ¿verdad? Donde vamos a comparecer delante de Dios, donde vamos también a ser juzgados no para condenación, ¿verdad? Sino para recompensa eterna o pérdida eterna, ¿verdad? Porque vamos a estar viendo en los cielos que va a haber muchas actividades, muchas cosas, y lo que hiciste en los tesoros en la tierra, los tesoros en los cielos que hiciste con las cosas de la tierra, son las que van a depender, así como en el infierno hay diferentes niveles de castigo, también en el cielo hay diferentes niveles de recompensa. Vida eterna es gratuita, es para todos y en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Está hablando de una cosa, pero las actividades celestiales, las recompensas, lo que hay en los cielos, eso es lo que va a variar, ¿verdad? Y eso lo vamos a recibir en el juicio, en el tribunal de Cristo. Y es ahí donde cada creyente va inmediatamente que muere. Pero este juicio sí es de condenación definitiva. Y ahí van a estar todos los muertos, ¿verdad? Ahí van a estar en un instante, ¿verdad? Todos los muertos desde que fueron creados cielos y tierra, ¿verdad? Van a llegar a este momento, ¿verdad? Aquí no se habían creado cielos y tierra nueva, hay un vacío, ¿verdad? Está el trono y los incrédulos solamente, ¿verdad? Los incrédulos del milenio ya fueron aplastados, fueron enviados al Hades, ¿verdad? Y ahora todos están siendo traídos al juicio. Y los creyentes restantes del milenio ya fueron instantáneamente glorificados, ya pasaron por el juicio del gran trono blanco, ya fueron traídos al cielo con los que ya están glorificados. Pero ahorita delante de Dios están solo los que murieron sin Cristo. Todo ser humano que desde la creación, ¿verdad? Que desde que fue todo creado, claro, negaron al Señor y no quisieron. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos hablando, si te acabas de conectar con nosotros, acerca del juicio del gran trono blanco. Qué importante es este lugar, un lugar real donde finalmente vemos el juicio final. Aquí están delante de Dios todos los muertos. ¿Quiénes son ellos? Todo ser humano que ha existido desde la creación, que murió en sus pecados sin salvación. Desde antes del diluvio, después del diluvio, antes de Cristo, después de Cristo, en la era de la iglesia, en la gran tribulación y finalmente en el milenio. Cada persona que murió sin salvación, que fue enviada a la prisión preventiva llamada el Hades, el lugar de los muertos, está en el lugar que es un lugar de tormento para el alma y el espíritu humano, ¿verdad? Donde la gente que no es salva va inmediatamente, eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Es enviada ahí sin cuerpo espiritualmente. Todo este asunto de que los espíritus chocarreros son personas que no están descansando, no es cierto, eso es pura actividad demoníaca. Los seres humanos que murieron o están en el Hades o están en el cielo con Jesucristo. Pero en este momento, todo muerto, ¿verdad?, va a ser levantado hasta este momento y va a estar delante de Dios para este juicio definitivo. Un juicio sin derecho a fianza, sin derecho a tener un caso, sin un abogado, porque ese tiempo ya pasó. El tiempo es hoy. Lo que puedes hacer hoy para esta eternidad es hoy, es en esta vida. Y para ese momento, el que fue el abogado,
el que quiso durante toda la vida de cada persona extendiendo sus brazos para ofrecer salvación, en este momento ya va a ser tarde, se va a convertir en un juez. Sí, así es por eso que necesitamos estar atentos. Hoy es el abogado, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que podemos venir y asirnos completamente de la gracia de Dios, tomar los méritos de Jesucristo. Así es, esta es la resurrección de condenación para vergüenza y confusión perpetua, la que nos habló Daniel, la resurrección de los injustos, ¿verdad? Y sí, hasta este momento, como te habíamos dicho antes de cerrar esta parte, ¿verdad? Solo los justos habían resucitado, habían recibido sus recompensas. Los muertos habían estado en el Hades, pero ahora es tiempo de levantarse. Mira, es así como en el creyente la salvación, la gracia de Dios va en aumento, de la misma manera para el malvado, para el incrédulo, ¿verdad? La condenación y la maldad va en aumento también, pero hacia mayor oscuridad. Y nos dice que son los grandes y pequeños, ¿verdad? No hay distinción de clases, de importantes, de influyentes, de insignificantes. Todos van a este mismo lugar. Aunque, como ya lo mencioné, el castigo va a tener diferentes niveles de fuerza, ¿verdad? Al que mucho se le exige, aunque mucho se le da, mucho se le exige. Al que no se le dio tanto recibirá menos azotes, es lo que dice el Señor. Pero esta es la Biblia, mis hermanos, y esta es la verdad. Y es lo que nos enseña. Debemos entender esto. Y yo quiero decirte en este día que tú no tienes por qué ir a este lugar. La diferencia de los que están aquí no es que unos sean más buenos que otros sean más malos que otros. No, eso enseña la religiosidad, eso enseña el legalismo. La Biblia no hace ese tipo de distinciones. Es más, fíjate que la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Todos quedamos cortos a la gloria de Dios. Todos de alguna manera nacemos condenados, muertos en delitos y pecados. Por nuestro padre Adán, quien murió al no creerle al Señor, y después de él todos pecamos. Pero debes entender algo. Precisamente por eso Jesucristo fue a morir a la cruz del Calvario. Por eso Él se hizo hombre como uno de nosotros, para darnos la única salida. Por eso es que Jesucristo es la única salida. Ni tus obras, ni tu filosofía, ni tu gran pensamiento o inteligencia, ¿verdad? Ni tu legalismo, ni tu ritualismo, ni tu paganismo, ¿verdad? Ni tan por mucho que te concentres, nada de eso te puede librar de el pecado del cual naces manchado junto con todos nosotros en condenación. Pero Jesucristo por eso fue a la cruz del Calvario a morir, a tomar tu lugar y mi lugar, a vivir una vida perfecta que ningún ser humano pudo vivir y a recibir el problema más grande que todo ser humano tiene, la condenación, el juicio, la ira de Dios sobre todo pecador y sobre todo pecado. Y esa ira, ese juicio, esa condenación cayó sobre Jesucristo para que tú y yo no tengamos que sufrirla. Jesucristo la recibió, pero se levantó de los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás, dándonos la oportunidad de vida eterna. Por eso es que Jesucristo es el único camino. Y los que van a estar en este juicio del gran trono blanco son aquellos que le dijeron no a Dios. Aquellos que dijeron, no te creo Dios, yo voy a vivir mi propia vida, yo voy a morir como yo quiera, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Esta es la diferencia. Incredulidad o fe. Esta es la diferencia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la justicia, la misericordia de Dios, la justicia dada en Jesucristo. Este es el camino, porque no es automático. Porque aquí estamos viendo que van a haber muchísimos que no lo creyeron. Tú lo estás escuchando hoy, ¿lo crees? ¿Entiendes que no tienes manera de justificarte y de limpiarte a ti mismo? ¿O te crees bueno? ¿O crees que tu justicia y tu moralidad, ¿verdad? Porque eres una buena persona, porque quizá no te metes en problemas, quizá pagas tus impuestos, quizá vas a la iglesia, quizá te portas bien, pero si aún sigues teniendo tu propia justicia, estás bajo condenación. El Señor dijo, de cierto les digo que si no se arrepienten en sus pecados moriréis. ¿Arrepentirse de qué? De creer que soy bueno. Arrepentirme de que yo sí puedo ganarme el cielo, de que soy una buena persona y de que puedo hacer las cosas a mi manera. Arrepentirme es un cambio de mente. Confesión es hablar una misma cosa con Dios, ponerme de acuerdo con lo que la Biblia dice.
Y si hoy tú estás escuchando esto, esta es la salida. Por eso dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino al Padre. Es este camino. O es Jesucristo abriéndote paso, o eres tú pensando que puedes abrirte paso. Y eso es imposible. Eso la Biblia declara y dice que es imposible. Y el infierno va a estar lleno de ese tipo de personas. No seas tú esa persona. El día de hoy, dobla tu cuello. El día de hoy, entrégate al Señor. Y dile así: Señor, te entrego mi vida. Hoy te creo, Señor. Hoy creo mi tremenda necesidad de ti como mi Salvador. Hoy entiendo mi tremendo problema. Soy un pecador y merezco tu ira. Pero creo que tú recibiste mi castigo en la cruz, que resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy dame nueva vida, Señor. No quiero estar en ese lugar. Quiero ser parte de los redimidos. No quiero resucitar para vergüenza eterna, sino para vida eterna. Te entrego mi vida. Tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta fe, en esta confianza, en este deseo de un cambio de dirección, en este deseo de un cambio de vida, necesitas cosas importantes por hacer. Cuando hay un cambio de dirección, dejamos de hacer lo que estamos haciendo, que nos está trayendo esta crisis, y comenzamos a caminar con Dios en 3 cosas importantes. A través de su palabra, comenzamos a leer la palabra de Dios, comenzamos a tener una relación con Él a través de la oración, hablamos con Él, y una relación en y con su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Nos sembramos, nos arraigamos en la iglesia de Jesucristo. Ahí es donde comenzamos esta comunión, en donde estamos juntos, un grupo de creyentes que apuntan hacia las mismas creencias, hacia la misma fe, que están caminando con Cristo, fundamentados en la palabra de Dios. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m, miércoles grupo de jóvenes, 6:30 p.m, y los viernes, 7:30 p.m, las noches de discipulado. Este viernes quiero hacerle una atenta invitación a todas las mujeres. Vamos a celebrar juntas esta conferencia con motivo del Día de la Madre. Así es de que te esperamos el viernes 6 de mayo a las 7:00 p.m. Si tú quieres llegar un poquito antes, vamos a tener un background muy bonito para una fotografía y una conferencia, la certeza de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Vamos a venir juntas a los pies del Señor a tomar la mejor parte, la parte que no nos será quitada. Así es de que te espero. ¿Dónde? En Calvary Compañerismo Cristiano. ¿A qué horas? A las 7:00 p.m. Si quieres llegar 10 para las 7, perfecto. ¿Dónde te puedes anotar? Te puedes anotar a través de todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, a través de la página de Calvary Compañerismo Cristiano, o manda un mensaje de texto para que se pongan en contacto contigo alguna de las coordinadoras al 901-679-1085. Así es. Te invitamos a nuestra iglesia. Si no tienes dónde congregarte, es básico, es importante, es un mandamiento que nos reunamos, que crezcamos juntos. No te estamos invitando a un lugar de perfección, ¿no? La iglesia es un hospital, pero por más hospital que sea, es un mejor lugar que cualquier otro lugar en el mundo, te lo aseguro, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios, ahí está el Señor trabajando en nuestras vidas. Y tenemos esta oportunidad de ver a el Rey de Reyes manifestar su gracia, su palabra, su voluntad a nosotros, sus hijos. Te invitamos a Calvary Compañerismo Cristiano. Si no tienes dónde congregarte, ahí estamos, en el 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, domingos 1:00 p.m. No faltes. Gracias a Omega Insurance, gracias a Be Happy Yard Signs, gracias por ustedes. Y yo quiero orar. Señor, te pido, Señor, que tu palabra nos haga entender, Señor, lo maravilloso, la grande gracia, Señor, que tú nos ofreciste en la cruz del Calvario, de qué nos has salvado, y que entendamos, que abramos nuestra perspectiva a estas cosas eternas. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y te dejamos en buenas nuevas. El hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.